Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y voy a leer algunos versos para dar inicio a una nueva serie. Y en el capítulo 14, versos 15 al 26, voy a leer estos versículos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Como siempre, es un placer poder abrirla, leerla y luego, Señor, poder meditar en ella y sacar enseñanzas que nos ayuden a vivir mientras vamos de paso por este mundo. Así que bendice tu palabra a nuestro bien y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y esto obedece a una petición que me hicieron hace un tiempo atrás de algunas de las personas que nos siguen a través del canal. Y me pidió, por favor, si podía hacer una serie o formar una serie de charlas en torno a esta doctrina. Y bueno, pienso yo que tal vez tenga que ver con el clima que se está dando muchas veces en las iglesias contemporáneas en torno a la persona del Espíritu Santo. Algunas personas, pienso yo, que el Señor como que está abriendo el corazón, ¿no?, de la gente y están empezando a hacer preguntas. Y es por eso que después de leer la Biblia encuentran algunas discrepancias y tienen el interés de aprender más acerca de esto. Así que vamos a hacer eso, vamos a analizar varias cosas acerca del Espíritu Santo. Como siempre es muy importante que veamos el panorama antes de entrar de lleno al texto, porque nos permite mover las ideas en una forma apropiada según la intención del autor y no de traer ideas al texto. Jesús, en los versos anteriores, le había indicado a los discípulos
de la necesidad de ser entregado a los gentiles y de morir en la cruz. Esto, por supuesto, produjo una tremenda consternación en los discípulos. Y claro, acá lo que estamos es mirando prácticamente es las últimas palabras o el último discurso de Jesús antes de su partida. Se trata del mensaje de despedida. Jesús dice, tengo que partir. Y por supuesto esto entristeció enormemente a los discípulos. Tenemos que hacer un esfuerzo para ponernos un poco en el lugar de ellos. Estuvieron disfrutando la compañía del Señor por unos 3 años y a diario podían observar la enseñanza de Jesús, el aura que emana de Jesús, su dulzura, su preocupación por la salud de la gente, la atención que había tenido incluso con los mismos discípulos, los milagros, en fin, una cantidad de cosas extraordinarias que no hay precedente para este fenómeno que se estaba dando y del cual ellos habían sido testigos. Así que entonces, consternados por esta noticia, los discípulos entonces sienten esa desesperación. Noten, por ejemplo, ahí en el capítulo 13, verso 33, les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y después en el verso 36 del capítulo 13, en la segunda parte, le dice a Pedro directamente, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces, claro, cuando ellos escuchan estas palabras de Jesús quedan fulminados. Y lo que hace Jesucristo es no dejarlos en esa consternación, sino que lo que va a hacer el Señor es consolarlos. Les va a dar consuelo. Esto es algo lindo, ¿no? Porque, a ver, yo pienso, nosotros hoy a veces nos consternamos por un montón de cosas en el mundo, en la sociedad, asuntos a veces espirituales, no sé, hay una cantidad de cosas que nos impactan, pero qué lindo es saber que siempre contamos con el consuelo de nuestro bendito Señor. Siempre es el consuelo y oportuno socorro cuando lo necesitamos. Bueno, por lo tanto el Señor entonces lo que va a hacer es de consolarlos por medio de una serie de promesas. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 14, la promesa de un lugar para los discípulos. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. La segunda promesa es el retorno de Cristo. Versículo 3 dice, he aquí yo vengo otra vez. Y luego tenemos también la promesa de llevarlos consigo a donde Jesucristo está. Dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, claro, esto por supuesto es extensivo a todos aquellos que vayan a recibir la palabra de Jesús como enseñanza. Cuando nosotros nos vamos un poquito más adelante, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo hace una oración pastoral y dentro de esa oración, en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, o estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego agrega en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Perdón. Así que tenemos estas palabras que nos alcanzan también a nosotros que hemos escuchado la palabra por parte de los discípulos. No era algo que se enfocaba solamente en ellos. Por supuesto que el Señor les estaba hablando a ellos en ese discurso de despedida, pero todo lo que aprendían los discípulos luego lo iban a transmitir a aquellos que escuchaban el Evangelio y por supuesto entonces cada promesa que encontramos ahí nos alcanza también a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos esas 3 promesas, pero resulta que mientras esperamos el cumplimiento de esas 3 promesas, ¿qué pasa mientras tanto? Porque Jesús dice, bueno, fenómeno, a ver, yo me voy a preparar lugar,
les prometo que voy a volver y me los voy a llevar, pero mientras se produce el cumplimiento de esas promesas, ¿qué sucede en ese espacio de tiempo hasta que se cumpla? Bueno, ahí es donde el Señor Jesucristo le deja una cuarta promesa que es muy importante, y es la promesa del Espíritu Santo mientras nosotros esperamos. Una esperanza bendita, una promesa gloriosa que les deja Jesucristo. Jesús, entonces, es el Consolador. Lo vemos por lo que dicen los versículos 2 y 3, cuando les da estos consuelos. Pero resulta que ahora les promete que para cuando Él parta a la presencia del Padre, el Padre les va a dar, por ponerlo de una manera, otro Consolador. Alguien que esté con ellos. O sea que, aunque Jesús les dirige la mirada hacia el futuro, hacia lo que Él les está prometiendo que va a hacer por ellos, sin embargo, no los abandona en el presente. Más bien los consuela, diciendo en el verso 18, no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Vale decir que Jesús les dice, me voy, sí, es cierto, pero vuelvo otra vez, vengo a ustedes de nuevo. Así que no se trata solo de un Cristo en el pasado o de un Cristo en el futuro, sino también un Cristo del ahora. Es un Cristo del presente. Y esto es algo que tenemos que recordar todos los días de nuestras vidas, de que Cristo no es algo que se quedó atrás en la cruz, como recordábamos la semana anterior, o ese Cristo que esperamos y debemos esperar, pero es un Cristo de hoy, es un Cristo de ahora, es el Cristo que está a nuestro lado cuando lo necesitamos. Eso fue justamente lo que le había dicho, ¿se acuerdan?, a los discípulos en Mateo capítulo 28, verso 20. Dice, estaré con vosotros todos los días. No que voy a estar, sino que está con nosotros en cada momento de la vida. Yo pensaba, es muy importante tener la mirada en lo porvenir, porque esto nos da aliciente, se trata de la esperanza del cristiano. Y también es de vital importancia mirar hacia atrás, hacia la cruz y la resurrección y ascensión de Cristo, porque nos recuerda cuál es el origen de nuestra vida cristiana. Pero es importante que no nos quedemos mirando hacia adelante y hacia atrás y perdemos de vista al Cristo de hoy, al Cristo presente, el Cristo que está al lado nuestro. Así que, insisto, siempre a mí me gusta hablar de ese Cristo del futuro. Y por supuesto siempre tenemos que recordar los eventos de la cruz. Pero una vez que hemos pasado la cruz, tenemos que tener presente todos los días que Cristo está con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Así que tenemos esperanza, tenemos razón, tenemos consuelo. Cuando miramos el espectro de la historia acerca de Jesucristo, el futuro es nuestra esperanza, la cruz es la razón de esa esperanza, y entonces el consuelo es Cristo está con nosotros. Esperanza, razón, consuelo. Note que cuando dijo el Señor ahí en el versículo 3, vendré otra vez, aunque ciertamente mira hacia el futuro más lejano, sin embargo, ahora cuando habla en el verso 18, les dice, vendré a vosotros. Pero ese vendré a vosotros no es lo mismo que los versos anteriores. En este caso es vendré a vosotros mientras tanto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Versos 2 y 3 es voy a venir al futuro. Pero ahora vengo otra vez es mientras esperamos ese momento. Dice, estaré con vosotros, se decía en el capítulo 28, verso 20, estaré. No voy a estar, sino estaré con vosotros todos los días. Ahora, si hay algo de suma importancia que tenemos que tener en cuenta acá acerca de lo que Jesús dice, es que no es palabra solamente del Señor, sino que es palabra que viene de Dios. Ahí en el capítulo 14, verso 10, en la segunda parte, dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Más adelante, en el verso 24, dice en la segunda parte, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre.
Esto expone una dinámica muy interesante cuando analizamos las cosas, porque, a ver, nosotros recibimos las palabras de boca de los apóstoles, pero los apóstoles reciben las palabras de boca de Jesucristo. Y Cristo recibió las palabras de su Padre. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este discurso es para nosotros y viene directamente de Dios el Padre. ¿Se dan cuenta la dinámica que hay acá en todo este cuadro? Por eso es importante tomar nota de lo que nos dice el Señor en este discurso. La pregunta es, bueno, macanudo, pero a ver, ¿de qué manera el Señor Jesucristo garantiza su presencia mientras esperamos con cada creyente que pasa por la historia? ¿Qué prueba tenemos nosotros que el Señor Jesucristo cumple con esta promesa de estar con nosotros mientras esperamos el cumplimiento de aquellas que apuntan hacia el futuro? Porque si Él se va y luego dice, no los dejaré solos, entonces, ¿cómo se entiende este asunto? Bueno, mediante el envío del Consolador. Y cuidado con esto, porque no se trata de un Consolador, es decir, uno más entre otros que podrían hacer el mismo trabajo. No, dice que es el Consolador, el Consolador. Y esto nos muestra que no hay otro Consolador que pueda reemplazar a Cristo. No hay otro Consolador que pueda competir con la persona del Señor Jesucristo. Que exista alguna alternativa que nosotros podamos ir a buscar o a la cual podamos apelar para recibir el consuelo. Y ese Consolador que aparece ahí en el verso 16, noten que lo denomina en el verso 17 como el Espíritu de verdad. Y más adelante lo identifica en el versículo 26 como el Espíritu Santo. O sea que cuando miramos bien todo lo que dice Jesús, tenemos un compendio acá muy interesante de qué es o quién es el Espíritu Santo. El Consolador es precisamente eso, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante analizar bien las cosas que dice Jesús. Así que cuando Jesús dice allí, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, se estaba refiriendo precisamente a la venida del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que ya más o menos vamos viendo cómo Jesús nos revela tres cualidades características del Espíritu. Nos dice que es el Consolador, nos dice que es Espíritu y número 3 dice que es Santo. En cuanto a la tercera persona de la divinidad, repito, dice que es Consolador, dice que es Espíritu y la tercera cualidad es que es Santo. Ahora, acá tenemos que parar y considerar un principio que yo considero fundamental y que tal vez en la actualidad en muchos grupos no se toma en cuenta, no se lo toma muy en serio. El creyente que recibe el Espíritu Santo o que ha recibido el Espíritu Santo debe vivir de cierta manera. Noten que en el verso 16 Jesús comienza, antes de hablar del Espíritu Santo, diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren qué interesante, no lo pone después de introducir el Consolador, sino que lo dice antes. Esto no es coincidencia. Jesús está armando este discurso con sumo cuidado para que entendamos a dónde nos quiere llevar el Señor. Así que después de, mientras nosotros esperamos el cumplimiento de esas benditas promesas de los versículos 2 y 3, entonces, mientras tanto, es necesario que guardemos los mandamientos. Y no me estoy refiriendo a cumplir la ley, a rajatabla los 10 mandamientos, me estoy refiriendo a los mandamientos que nos deja el Señor Jesucristo. A eso es lo que apunta. Otra vez, Pablo nos dice claramente que nadie es justificado por las obras de la ley, pero eso no quiere decir que somos personas que vivimos en una anomia, es decir, no estamos ligados a la ley divina. Tenemos que obedecer los mandamientos que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y noten que antes de introducir entonces el tema del Espíritu Santo en el verso 17, nos llama a reflexionar cómo hemos de vivir nosotros mientras estemos en este mundo. Es decir, antes de hablar del Espíritu, necesitamos hablar de ustedes. Antes de hablar
de la tercera persona de la Trinidad, tenemos que hablar de la persona de ustedes, de nosotros, ¿no es cierto? Yo me estoy incluyendo en esto, de las personas. Y lo que va a puntualizar es la necesidad imperante de guardar la palabra de Dios, lo que Dios nos manda. El amor verdadero a Cristo es demostrado por los discípulos, y esto lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Por medio de la obediencia al Señor. El otro día uno de los puntos que estábamos subrayando es la obediencia incondicional de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Noten ustedes que en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el versículo 23 dice, el que me ama, mis palabras guardará. Y a contrapartida de esto, dice el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Así que fíjense qué interesante si conectamos todo esto, el verso 15, versículo 21 y 23, ya nos vamos dando cuenta cómo el Señor Jesucristo está puntualizando a la importancia de guardar su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vale decir que si nosotros vivimos una vida no obediente, sencillamente porque no amamos verdaderamente a Cristo Jesús. Esto es para pararse, pensar cómo estamos dirigiendo nuestras vidas, si las dirige el Señor en el Espíritu, o nosotros queremos, en fin, manejar los asuntos de nuestra propia existencia. Y entonces, mientras nosotros obedecemos los mandamientos del Señor por amor a Cristo, Cristo a su vez nos dice que intercede, ahora sí en el verso 16, por nosotros al Padre para que Él nos conceda o envíe a este Consolador que introduce Jesús en este último discurso. Acá hay que tener cuidado porque noten que el envío del Consolador no es como un premio a la obediencia. No quiere decir que si yo le hago caso al Señor por amor, entonces y solamente entonces el Señor va a rogar al Padre y va a enviar al Consolador. Es como si dijese, por ejemplo, para construir la frase, si me amáis, entonces les mando el Espíritu Santo. No es eso lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá, dice, a ver, si ustedes me aman, yo entonces voy a ir al Padre, voy a rogar por ustedes, para que entonces el Padre, como premio al mérito, una especie de meritocracia espiritual, entonces el Señor les otorgue el Espíritu Santo. No, Señor, cuidado con esto, cuidado. Y ojo, porque en muchos círculos evangélicos se tiene más o menos una idea parecida a la que estoy mencionando. El Espíritu Santo no es un premio de Dios al creyente por ser obediente. El Espíritu Santo es un don de Dios. Y es un don de Dios por gracia. Todo lo que Dios hace con nosotros es por gracia, no por méritos. Así que esto hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos la tendencia de, en fin, dedicarnos a hacer ciertas cosas para torcer el brazo de Dios y que nos ofrezca sus favores. Eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Noten otra vez en el verso 23, en la segunda parte que dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mientras nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, el Señor viene a ser morada con nosotros. No, tal vez si ustedes obedecen, entonces vamos a hacer morada en medio de ustedes. No es eso lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este caso. Esto que estoy diciendo es de vital importancia. Uno puede decir, bueno, pero es elemental, ¿no? Pero digo que es importante porque en algunos círculos no se entiende bien este concepto. No somos nosotros quienes reclamamos al Espíritu Santo. Es el Hijo el que reclama al Espíritu Santo. En ningún momento el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en este discurso, bueno, miren, ¿saben lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que doblar las rodillas y orar y pedir a Dios hasta que se les parta el alma para que les envíe el Espíritu Santo, derramando lágrimas, haciendo ayuno y oración para que Dios mande el Espíritu Santo. No, Señor, en ningún momento vemos, no solo en el discurso de Jesús, sino en ninguno de los
evangelios, y tampoco lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento, en donde se le llame a la iglesia a orar a brazo partido para que Dios les entregue el Espíritu Santo. Dice que es Cristo el que intercede al Padre para enviar el Espíritu Santo a los suyos. Lo que nos toca a nosotros, mientras Cristo intercede al Padre para darnos el Espíritu Santo, la labor del creyente, la responsabilidad es obedecer. Si realmente ama a Cristo, debe obedecer. Si el creyente ha de pedir algo, no tiene que pedir el Espíritu Santo. Eso lo da Dios por gracia. Lo que tenemos que pedir nosotros es perdón por nuestros pecados y la salvación gratuita que Dios le ofrece al pecador para que entonces reciba ese perdón y de esa forma la vida eterna. Así que cuidado, porque el amor entonces no fuerza el carácter de Dios a conceder el Espíritu Santo como un acto meritorio por parte del creyente, que obliga a Dios moralmente para entregar su don. El Espíritu Santo es más bien un requisito previo para amar a Dios como corresponde. Esto es lo que decía, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 20, decía que el fruto del Espíritu es, y pone una lista allí, versos 22, 23, y lo primero que aparece en esa lista es el amor. Así que el amor es una de las características del fruto del Espíritu. Sin el Espíritu no podemos nosotros alcanzar ese amor por Cristo y hacia Cristo, y por ende entonces no vamos a tener ningún tipo de interés en obedecer sus santas palabras. Así que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque hoy día a mucha gente se le ha enseñado y se le sigue enseñando que tienen que orar a Dios pidiendo, casi demandando que les envíe o les otorgue el Espíritu Santo. Y eso es incorrecto, eso no se enseña en las Sagradas Escrituras. Insisto, si hay algo que tenemos que pedir es perdón y salvación. Pero es Jesucristo el que intercede y pide el Espíritu por nosotros. Así que acá se nos garantiza, cuando se habla de la presencia del Espíritu Santo, es que la intercesión al Padre por parte de Jesús, y luego tenemos la bendición del Padre a aquellos que viven una vida de amor a Cristo en obediencia. La otra cosa que también vale aclararse acá es que el Espíritu Santo no se trata de una influencia, una fuerza energética, una especie de electricidad o impulso dentro de los creyentes o en la vida de cada hijo de Dios, sino que se trata de una persona con personalidad propia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por lo menos tenemos dos evidencias. Una es contextual, es decir, lo que se dice acá acerca del Espíritu Santo. Jesús dice que envía a alguien que va a representar la presencia y persona de Cristo Jesús. Otra vez, noten que en el verso 23 dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quiénes van a venir? El Padre y el Hijo. Dice, y haremos morada en Él. Usen la lógica, ¿no? Si va a venir algo que representa la presencia de Dios el Padre y del Hijo, tiene que ser una persona. Se puede representar a lo mejor la imagen del Padre y del Hijo con una fotografía, una cosa, pero no se puede representar la presencia, y Jesús habla de presencia acá. Y una fuerza o una energía no puede representar la presencia de alguien. Solamente una persona puede representar a otra persona. Si ustedes tienen un perro, ¿no es cierto?, y van con el perro no me representa a mí, puede ir en mi nombre. Ese es el perro del pastor o del hermano Edgardo, pero no es una proyección mía, no me representa a mí como persona, es un perro, es otra naturaleza. El Espíritu Santo entonces no puede ser ni una energía ni una fuerza porque es representativo de las personas del Padre y del Hijo que va a venir a ser morada en la vida de los creyentes redimidos. Noten que otra vez dice en el verso 18 que Jesucristo vendrá otra vez.
No dice que viene una representación o una cosa que proyecta una imagen. Dice, yo mismo voy a venir. ¿Y Jesús qué es? Es una persona, un ser con personalidad. Así que no vendré o vendrá mi energía o vendrá mi karma o vendrá, qué sé yo, alguna aura. No, Señor, dice, yo soy el que voy a venir otra vez a ustedes. Así que notamos que por las palabras de Jesús, y honestamente a mi juicio, a ver, si queremos estudiar algo del Espíritu Santo, este es el manifiesto bíblico. No es que estoy en guerra con la teología bíblica, tenemos que estudiar teología bíblica, pero a veces estudiamos un montón de pasajes bíblicos para buscar a ver qué dice la Biblia por acá y por allá acerca del Espíritu Santo. Y está bien, no digo que no, pero pasamos de largo a veces el texto más importante de la Biblia que nos habla del Espíritu Santo, y que es Cristo mismo diciendo lo que es el Espíritu Santo. Así que si hay un lugar donde debemos arrancar a estudiar esta doctrina es Juan 14, 15 y 16. Que lo vamos a mirar la próxima semana, capítulo 15 y capítulo 16. Pero en este caso, entonces, es de vital importancia esto porque es manifiesto acerca de la doctrina del Espíritu Santo dicha por boca del mismo Señor Jesucristo que lo envía. La otra cosa importante que prueba la personalidad del Espíritu Santo es el uso del pronombre personal. La palabra espíritu es neutra, ¿no es cierto? Y la razón del por qué se utiliza el neutro en lugar de género es porque el espíritu no tiene cuerpo como nosotros, no es género masculino o femenino, es espíritu. Las criaturas en este mundo físico tenemos dos géneros porque tiene que ver con la reproducción y somos dos especies que se complementan. Pero cuando entramos en el terreno espiritual, en ese mundo todo es agénero. Los ángeles no tienen género y Dios tampoco tiene género. Lógico, se lo representa como Padre, pero eso ya me va a sacar de tema. No ese es el caso. Cuando se habla del Espíritu Santo se utiliza o se representa en forma neutra. Sin embargo, ojo con esto, porque cuando se describe lo que hace o la actividad del Espíritu Santo se refiere a una persona. Por ejemplo, ustedes se van al versículo 26 y dice, Él os enseñará. No dice que se va a enseñar por medio de una experiencia o empirismo, como ser, por ejemplo, el fuego me enseña que es caliente y me quema. La experiencia del fuego. En este caso no, en este caso dice que Él es el que enseña, no a través de la experiencia, sino a través de la actividad directa de este ser. Y usa la palabra ekeinos o equinos, que quiere decir justamente Él. Algunos tratan de... He leído algunos comentarios y algunos lingüistas que trabajan con el uso de la gramática y que ciertamente el neutro regula estos pronombres que deberían ser considerados neutros. Pero yo digo, a ver, si a mí me dicen que una persona escribió el Evangelio por sí solo, podemos mirar de que se luche con la gramática, que haya algún tipo de errores al escoger los términos, que tal vez los escritores no escogieron el término más preciso o que no tuvieron mucha claridad, o qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero el autor de las Escrituras es Dios. Y Dios cuando escoge cada palabra lo hace deliberadamente para dejarnos cosas claras. Hoy día tenemos la tendencia de abordar el estudio de las Escrituras diciendo, bueno, los hombres quisieron decir esto o dijeron aquello. Sí, es cierto que los hombres escribieron, pero fueron usados y dirigidos por Dios. Entonces, acá yo pienso que tenemos que ubicarnos en la perspectiva de que cada palabra, cada cosa que está allí, es porque un Dios de infinita sabiduría escogió cada palabra y quiso que esté esa palabra y no otra. No es que le dio la opción al hombre de decir las cosas de Dios a su antojo. Usaron su carácter social, su cultura, el lenguaje propio de la época, pero Dios escogió cada palabra y cada cosa, no cualquier palabra o cualquier término, sino cada cosa para revelar a los creyentes, a los hombres, la grandeza de ese Dios. Para que no estemos confundidos, sino que las cosas se nos hagan claras. Así que cuando usa acá el pronombre, el Señor dirige a
nos da la palabra de Dios a través del Hijo, escoge las palabras precisas para que entendamos bien quién es el Espíritu Santo. Y nos dice entonces que Él, usando ese pronombre personal, ekeinos, es una persona. En el capítulo 15, verso 26, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Otra vez aparece ese pronombre personal. Capítulo 16, verso 8, dice, Él os convencerá. Versículo 13, Él os guiará. Verso 14, Él me glorificará. En todos esos pasajes bíblicos aparece ese pronombre personal. Así que con esto se enfatiza justamente la personalidad del Espíritu de Dios, confirmada inclusive eventualmente por el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, por allá tenemos entonces a Pedro, ¿se acuerdan cuando le aparecieron ese lienzo que tenía que ir a hablarle a los gentiles, ¿no? Y entonces dice, mientras Pedro pensaba en la visión que había recibido, le dijo el Espíritu. Y quiero que tomen en cuenta lo importante de esto, porque está diciendo que el Espíritu entra en diálogo con Pedro. Una fuerza no habla y no razona, simplemente se manifiesta. Pero en este caso el Espíritu Santo le dice a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Se dan cuenta que no está hablando una energía o una fuerza? Está hablando una persona que dialoga y le da antecedentes a Pedro. Dice, yo los envío. Así que de alguna manera vemos la operación del Espíritu como persona, habiendo hablado a un tal Cornelio. Bueno, ustedes después lean bien la historia, y cómo movió a este hombre a buscar justamente a Pedro, para que Pedro a su vez vaya a hablar a la familia de Cornelio y de esa manera esta gente pueda recibir el Evangelio. En Hechos capítulo 13 tenemos la iglesia en Antioquía, los discípulos están reunidos ahí, y también una escena muy interesante. Nos dice en el capítulo 13, versos 1 y 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y Lucas se toma el trabajito de mencionar algunos que probablemente Teófilo conocía, que es el que recibe estas cosas. Y le menciona, nosotros ni sabemos quiénes son, pero decía Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Algunos sí los conocemos, ¿no? Pero hay otros que decimos, ¿quiénes son? A lo menos yo no los conozco. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren qué interesante. No dice, hizo una influencia, no, habló a los creyentes. Y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Se dan cuenta que es una persona y no una fuerza o una manifestación o una energía? Y verso 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nos habla, otra vez, no de una fuerza, de una energía, de una cosa rara que afecta a las personas, sino de una persona que está dando instrucciones específicas y con autoridad y soberanía. Está diciendo, esto es lo que quiero que hagan y lo tienen que hacer. Es decir, está tratando de expresar cuáles son los planes supremos de la divinidad en lo tocante, en este caso, a la misión, que es de presentar el Evangelio a algunas personas o al mundo antiguo, como hizo el caso de Saulo y Bernabé. Y es por eso que también el Padre nos hace el llamado, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios diciendo no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Porque es una persona. ¿La electricidad se puede poner triste? No, señor. Eso es una fuerza, una energía o algo. ¿El átomo se puede poner triste? No, señor. Así que, obviamente, se habla de una persona. ¿Por qué es importante en el contexto actual esto? Porque desafortunadamente, y hoy gracias a los medios de comunicación esto se hace obvio a través de los videos y cosas por el estilo, en el nuevo movimiento carismático que ha logrado gran aceptabilidad en la sociedad contemporánea, ha reducido
Y no solamente pienso yo que ha reducido, sino que también ha reemplazado a la persona del Espíritu Santo con la intervención de una energía o de una fuerza. Notamos personas, por ejemplo, que experimentan una especie de viento. Personas que soplan, ¿no? Y la gente siente el aire. Algunos tienen un olor a caries que mejor no soplen. Soplan. Y ellos experimentan, o tienen la experiencia de recibir el aire, el Espíritu Santo. Tenemos personas que dan vuelta a un saco como si fuese un helicóptero, ¿no es cierto? Y da vuelta a esto. Y también la gente dice experimentado la presencia del Espíritu Santo. Vemos a gente que agarra y golpea a la gente con el Espíritu Santo y la gente cae al suelo. Hoy hacen mofa de esas cosas, le dibujan una descarga eléctrica y cosas por el estilo, hacen el editado de los videos, que es una lástima, ¿no? Que se estén burlando de cosas tan serias. Pero es porque tenemos gente que está payaseando con doctrinas bíblicas. Se están haciendo los tontos. No es para jugar esto es cosa seria. Pero tenemos gente que no toma las cosas en serio y se ponen a chacotear con cosas que no entienden. Y entonces tratan al Espíritu Santo como una fuerza. Gente que agarra y dice que liberan el Espíritu Santo como si fuese una especie de energía o de poder. Lo manipulan al Espíritu Santo, lo dirigen, lo canalizan. Hay otros que, por ejemplo, hablan de una energía que da poder. Se sienten energizados. Me acuerdo hace muchos años fui a una iglesia y me decían, yo sentí una carga eléctrica que me subía por las piernas. No sé si alguno de ustedes escucharon a veces ese tipo de cosas. Me subía una electricidad. O sentía un calor intenso, un fuego adentro mío que me quemaba. Y ese tipo de testimonios me han dado acerca de la experiencia que han tenido. Una vibración, un cimbronazo, una especie de liberación de un kundalini que se despertó adentro nuestro y disparó hacia todo nuestro ser, nos llenó, nos saturó. Se habla de el fuego del Espíritu Santo. El fuego, que ya voy a hablar de eso en otra ocasión. Llama la atención que nadie en todo el Nuevo Testamento, empezando por Jesús, habla en algún lugar en esos términos. Y yo me pregunto, si esa es la realidad y la experiencia legítima o genuina del Espíritu Santo en el creyente, ¿cómo es posible que no vemos a ninguna persona en el Nuevo Testamento experimentando eso? No vemos a nadie que experimenta el Espíritu Santo con una descarga eléctrica. O que se pongan a ladrar o a maullar o a hacer, qué sé yo, una cantidad de cosas raras que se ven. Ni un solo, nadie, ni uno en toda la Biblia. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Así que no es la fuerza activa invisible de Dios, no, es la persona, la presencia de la persona de Dios en el Espíritu Santo en la vida de un hijo suyo que ha sido redimido. Así que desafortunadamente hoy se ha perdido de vista esta verdad central de las Sagradas Escrituras y aunque creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, sin embargo cuando se trata de la experiencia del Espíritu Santo lo tratamos como una energía o como una fuerza y eso es herético. Porque eso lo que está haciendo es hablando algo incorrecto y no bíblico acerca de Dios, la esencia de Dios, que es en tres personas y una de ellas es el Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Santo no es una fuerza y no debemos buscarlo y buscar la experiencia. Lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu dirija nuestras vidas y lo que hace el Espíritu es llevarnos a una vida de obediencia por amor a Cristo. Pero hombre, a veces se ven unos escándalos tremendos en la iglesia, Y la pregunta es, ¿pero qué está pasando? Las personas dicen que están llenas del Espíritu Santo, que han sido bautizadas, no sé, media docena de veces, y resulta que la iglesia es un desastre. ¿Qué está pasando acá? Bueno, otra vez, personas que en lugar de obedecer a Dios viven vidas desobedientes porque no están entendiendo qué es la presencia del Espíritu en sus vidas.
Ahora, esta persona que describe Cristo la denomina, número uno, como el Consolador. El Consolador. No dice directamente el Espíritu Santo. O sea, lo que describe es la actividad. ¿Se dieron cuenta de eso? Uno diría, bueno, describime la persona. No, Jesús empieza con la actividad. ¿Y por qué? Bueno, porque acaba de decirles que me voy. Lo que necesitan ahora es alguien que venga con ellos mientras esperan el cumplimiento de las promesas. Por eso dice, habla de la característica, la actividad del Espíritu que va a ser de consolar. La palabra acá es parakletos, que significa semánticamente alguien que está al lado de uno para ayudar. Eso es lo que quiere decir la palabra parakletos, es un ayudante. Por eso se lo traduce como consolador, que me parece bien. Tal vez no será el mejor, más extraordinario, el término más excelente, pero está bien en la traducción. Es la idea de, no de consolar cuando lloramos, sino de alguien que nos va a asistir. No es una persona pasiva, sino que está envuelta en la situación, está dándonos una mano. Ante alguien que viene a asistirnos mientras esperamos el cumplimiento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto implica la capacidad del que viene a nuestra ayuda. El Espíritu Santo, entonces, el Consolador, tiene la capacidad de tender la mano a los hijos de Dios cuando lo requieren. Se trata entonces del oportuno socorro de Dios a la vida de cada creyente. Por eso lo denomina el Consolador. La segunda cosa, como indiqué, es espíritu. No tiene forma física, es una persona, pero para ser persona no necesitamos obligadamente tener un cuerpo. Nosotros cuando morimos dejamos de tener el cuerpo, pero seguimos siendo persona. El alma tiene personalidad. La Biblia se cansa de hablarnos de una vida post-mortem en donde las personas que partieron o viven una vida desencarnada, el alma está separada del cuerpo, pero viven en un estado de conciencia. Así que no se convierten en una cosa, sino que siguen siendo persona. ¿Se dan cuenta? Así que el espíritu tiene personalidad y por lo tanto también tiene voluntad. Y el Espíritu Santo nos dice otra vez, mejor dicho, la persona del Señor Jesucristo nos está diciendo que van a venir el Padre y el Hijo, justamente dos seres con personalidad y voluntad, a morar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Así que es un ser que es un espíritu, pero que tiene personalidad. Y por supuesto dice también ahí en el versículo 17 que es el espíritu de verdad. No tiene absolutamente nada que ver con la mentira. Qué tremendo es esto, ¿eh? Porque el diablo, a ver, es el espíritu de mentira. Cristo es la verdad, nos dice en el capítulo 14, versículo 6, ¿no? Nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada y ahora nos dice que su espíritu tiene que ser, si representa a Cristo, tiene que ser la verdad, espíritu de verdad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque si nosotros damos testimonios de la actividad del Espíritu Santo y no es la verdad, estamos haciendo al Espíritu Santo mentiroso. Cosa que no puede ser, el mentiroso soy yo. El Espíritu no es espíritu de mentira. Pero cuando nosotros declaramos o nosotros testificamos de una experiencia que no describe la actividad del Espíritu Santo, estamos mintiendo. Estamos haciendo al Espíritu de Dios cómplice de inspirar en el creyente la mentira. Y eso es terrible, es una cosa herética, es blasfemo. Así que cuidado con esto, porque cuando una persona dice mentiras acerca del Espíritu Santo, no está hablando dirigida o orientada por el Espíritu de Dios. Y eso es un serio problema en la iglesia contemporánea. Y no solamente eso, pero también nos dice que el Espíritu es santo. Posee no una, sino la naturaleza divina. Si hay algo que la Escritura describe acerca de la esencia de Dios es que es santo en un grado superlativo. Dios es toda santidad. No hay nada corrupto, no hay mancha, no hay nada inmoral, anético. Dios es
todo cristalino, santo, purísimo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios manifiesta está marcado por la santidad. Y cuando se habla de ese Espíritu de Dios, tiene que ser correlativo a esa naturaleza humana. Por eso se le llama Espíritu Santo. Estamos hablando de la pura santidad de Dios. Y quiero que piensen lo importante que es esto para nosotros. Porque cuidado, cuando Jesús dice allí, si me amáis, guardad mis mandamientos, implica vivir una vida santa. Y vivir una vida santa porque el que mora en nosotros es todo santo. Pablo dice que cada creyente y la iglesia somos el templo del Espíritu Santo. No podemos entonces tener un templo profanado con el pecado donde more Dios. Eso es terrible. Nosotros tenemos que cuidarnos muy bien de cómo vivimos, porque nuestra conducta honra la santidad del que está en nosotros, que es Dios mismo en el Espíritu. Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que hablo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me comporto? ¿Refleja eso la santidad de Dios? Porque a veces pensamos que Dios está allá y yo acá. Pero el tema es que Jesús les está explicando, no, yo voy a estar con mi Padre en ustedes. Estuvo con ellos, pero ahora va a estar en ellos. Y ellos serán templo, serán el receptáculo de esa santidad divina en el Espíritu. Esto es algo impresionante que nos tiene que llevar a hacer una revisión sincera de cómo estoy viviendo delante de Dios. Porque la presencia del Dios que está en mí es un Dios santo y por ende su espíritu es un espíritu todo santo. Así que a veces otra vez, vemos personas que viven y hacen hechos vergonzosos, que realmente no hacen eco de la realidad de la santidad de Dios en su vida. Deshonramos a Dios con nuestros hechos. Por eso es importante tener en cuenta estos puntos. Ahora, volviendo a la asistencia, ¿en qué forma nos asiste el Espíritu Santo mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas que nos dicen los versos 2 y 3? Bueno, otra vez, consolando, acompañándonos mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas que hizo el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa es capacitando a los creyentes para poder seguir en ese derrotero. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, cómo los discípulos estaban orando en lo que llamamos el aposento alto. Jesús les dijo, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo y les dé el poder, la capacidad para empezar la tarea. Y justamente en el día de Pentecostés vemos que aparece la manifestación del Espíritu Santo como lenguas de fuego repartidas, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hace? Los quema con el fuego, los quema, estoy lleno del fuego del Espíritu. ¿Qué fuego? ¿Qué cosa? Lo que pasó es que la experiencia fue que empezaron a hablar en diferentes idiomas el Evangelio. Esa es la experiencia de capacitar o empoderar a los hombres de Dios para hacer ¿qué cosa? Hablar lo que Jesucristo les había mandado que hablasen, nada más. No hay corriente, no hay fuego, no hay nada de las cosas raras que dicen hoy. Es abrir la boca y hablar de la salvación. Así que notamos que este Consolador lo que hace entonces es estar al lado de uno para capacitarlo a hacer la tarea de evangelizar al mundo. Pero viejo, hoy las experiencias no tienen nada que ver con la evangelización, tienen que ver solamente con una experiencia personal y egoísta del creyente. ¿De qué manera proclamamos la invitación preciosa a la salvación, a venir a la cruz cuando una persona siente que le quema un fuego por adentro? Es más probable que la gente diga, el tipo está loco. Llamen a la ambulancia, llévenselo porque el hombre perdió la chaveta, se le salió la cadena. Entonces, otra vez, la Escritura nos dice que este que viene al lado nuestro y que viene a nosotros es para capacitarnos en ese camino de espera, en ese éxodo por la vida, para ayudarnos a hacer las cosas que el Señor nos encomienda. La otra cosa que hace el Espíritu Santo es enseñarnos. Otra vez, mientras esperamos el retorno de Cristo, nos asiste enseñándonos. Verso 26. ¿No? Fíjense ahí en el capítulo 14, dice, y Él os enseñará.
El Espíritu entonces lo que hace es abrirnos las Escrituras. El Espíritu Santo lo que hace es meternos adentro del consejo de Dios. El Espíritu nos asiste para poder interpretarlas en una forma moderada, correcta, nos ilumina. Es la lámpara que nos permite ver y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de su santa palabra. La Biblia dice que es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y es justamente porque es palabra de Dios inspirada por Él a través del Espíritu Santo que es útil para nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para equiparnos de tal manera que lleguemos a ser hombres perfectos, pero perfectos en el sentido de obrar como corresponde en un mundo imperfecto. Así que nos enseña, es nuestro maestro fiel, el Espíritu Santo. Desempeña esa tarea, insisto, en las experiencias que vemos hoy de personas ladrando. ¿Qué enseña el ladrar? Como un lobo, qué sé yo. Yo he visto cosas muy raras, no sé ustedes, pero he visto cosas raras, pero de verdad, en cuanto a lo del tema del espíritu. Gente que ahora se les ha dado por sacudir la cabeza en una forma antinatural, que yo no sé cómo se les quiebra la espina, ¿no? A la gente. Unas cosas dan vuelta como un trompo a toda velocidad, la cabeza toda relajada, dando vuelta. No sé cómo esa gente no tiene problemas en las cervicales. Que el Espíritu Santo ponga en peligro a una persona haciendo ese tipo de cosas. Pero a ver, ¿qué me enseña a mí eso? ¿De qué manera yo paso a ser una mujer o un hombre que se mueve como un trompo, pasa a ser mejor cristiano que antes de recibir esa experiencia? ¿Cómo llamamos a eso haber aprendido? Si usted va a un seminario teológico, yo, por ejemplo, que me comí unos punta de años en un seminario y me voy a poner la plata que tuve que poner y los libros y el sacrificio que costó eso, para que me digan, párese ahí y empieza a dar vuelta. Y como yo estoy pagando para eso, me subo una calecita. Bueno, eso es lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Cuidado, dice que el Espíritu Santo es enviado para enseñar al creyente. Y número 3, nos recuerda las palabras de Cristo. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que enseña? Ok, tenemos un maestro, pero ¿qué clase de qué? ¿Qué es lo que enseña? Las palabras de Cristo. No a dar vuelta, no a saltar, a ladrar, a maullar, sino a recordarnos constantemente las palabras de Cristo, porque si lo amamos vamos a guardar sus mandamientos, dijo el Señor. Entonces dice ahí en el versículo 26, no solamente os enseñará todas las cosas, sino que dice, y ese miren en la conjunción, y, en otras palabras, además de enseñar, dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Refresca la mente, nos lleva de nuevo a la palabra de Dios hablada por Cristo, para que tengamos un fundamento firme, claro, explícito, y no que terminemos yendo para cualquier lado como sucede con el cristianismo contemporáneo. El Espíritu Santo hoy se lo describe como alguien que nos ha llevado a explorar nuevos horizontes de experiencias. Y Jesús nos está diciendo que lo que va a suceder no es llevarnos a nuevos horizontes, sino llevarnos otra vez a lo que nos dijo Jesucristo. Esas son las bases. No se habla de nuevas experiencias, se habla de una experiencia y es enseñarnos y recordarnos lo que Jesucristo nos dijo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes, si es que realmente tenemos al Espíritu morando en nosotros. Esa es la experiencia del Espíritu Santo y no otras. Entonces yo pensaba, pero qué tremendo consuelo que nos dejó Jesús, no solamente a los discípulos, pero también por extensión a todos nosotros. Precioso consuelo. Miramos al pasado y vemos a Cristo entre los hombres. Y miramos al futuro y vemos el retorno de Cristo por los hombres. Y miramos el presente y lo que vemos es a Cristo en los hombres que han puesto su fe en Él, para ayudarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para no dejarnos huérfanos o abandonados, sino acompañados por la divinidad en nuestras vidas. Es algo tremendo. Así que la presencia del Espíritu es una promesa de Cristo. Número 2, es un don de Dios en Cristo. Y número 3, es un asistente continuo en nombre de Cristo. Y lo más conmovedor de todo esto, que a mí me toca el corazón, es la seguridad del Espíritu. Porque nos dice que Él no va a estar
de tanto en tanto, sino que va a estar en forma continua, permanente. Dice en el verso 16, para que esté con vosotros para siempre. Hoy tenemos esta idea, ¿no es cierto?, estas amenazas, este terrorismo espiritual en donde se le dice a la gente, a usted se le puede escapar el Espíritu Santo. Cuidado porque el Espíritu Santo lo puede perder. Perdemos la salvación, perdemos el Espíritu, perdemos todo, ¿no? Cuidado porque el Espíritu lo llena, pero se puede vaciar de nuevo. Y entonces la gente anda todo el tiempo asustada. En lugar de entregarse al Espíritu que ya está en ellos, estamos pensando a ver, si agarramos el termómetro, ¿no? Y nos medimos a ver hasta dónde va la flecha. O medimos con el centímetro a ver qué tan lleno estoy del Espíritu Santo. ¿Qué sé yo? Cosas disparatadas. El Señor dijo, no es una presencia intermitente, sino que estará con vosotros para siempre. ¿No dijo eso Jesús, estaré con vosotros hasta el fin del siglo? Bueno, ¿cómo se hace eso? Teniendo el Espíritu Santo todo el tiempo con nosotros. Lo tenemos ahora, cuando sales, cuando entras, cuando te acuestas, cuando te levantas. La presencia de Dios está en todos sus hijos redimidos en Cristo Jesús. Entonces no es una presencia de tanto en tanto. Los no creyentes, nos dice el Señor que no pueden tener esta experiencia de la persona del Espíritu. Y la razón es porque solamente creen las cosas que se pueden palpar o ver. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y claro, cuando no ven y no conocen, dicen, no existe. Es mentira, no hay tal cosa. En cambio, vosotros le conocéis. Y noten que lo que dice, le conocen, ¿saben por qué? Porque no porque lo ven, porque no lo vemos, tampoco nosotros, pero dice que lo conocemos porque mora no solamente con nosotros, sino que estará en vosotros. Miren qué interesante, porque Jesús sí está con ellos, pero va a partir. Pero ahora lo que se está diciendo es que va a estar en ellos, no con ellos. Miren el movimiento deliberado de Jesús para mostrarnos la operación de Dios a través de Cristo su Hijo y a través del Espíritu Santo. Cristo estuvo con ellos, pero va a partir. Pero dice, no los voy a dejar solos, no se afanen, no se preocupen. Ahora voy a venir otra vez, pero voy a vivir, ya no a estar al lado de ustedes, sino que voy a estar en ustedes y vamos a estar con mi Padre en ustedes. ¡Qué bendita promesa! Así que, hermano, nosotros a veces debemos estudiar la doctrina del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia tiene que decir, pero a veces por no estudiarla como corresponde, terminamos asumiendo posturas equivocadas acerca no solo de la persona, sino de la actividad del Espíritu en la vida de los creyentes. Y es por eso que es importante considerar a Jesús. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de tensión, de preocupación, pero si hay un consuelo que a mí me está ayudando, ¿no? Claro, uno se preocupa por la situación que hay en el mundo hoy, la situación del COVID, la incertidumbre en el ámbito de la política, la economía, y en fin, una cantidad de cosas. Ahora salió un video de que dicen que apareció el Mesías ahí en Israel y está todo el mundo enloquecido con este nuevo video, que no le den bolilla, ese tipo de cosas. Pero bueno, nos preocupamos de todos. Pero, a ver, Jesús nos dio benditas promesas que miran hacia adelante, pero no estamos solos. Dios está no solamente con nosotros, pero está en nosotros. Y eso es algo hermoso, porque Dios es el que nos tiene escondidos en el hueco de su mano, nos tiene bien agarrados. Así que confiemos en la presencia de Dios y dejemos que el Espíritu no solamente sea el que nos ayuda, nos asiste en estas horas difíciles, pero también es el Espíritu que nos está enseñando, inclusive enseñando no solo en el estudio de la palabra, pero luego en la aplicación de los conceptos de la palabra de Dios a las problemáticas que encaramos a diario. En todo esto que estamos pasando es cómo se aplican las Escrituras, cómo me dirige o me enseña el Espíritu Santo para hacer un uso positivo, efectivo de las Sagradas Escrituras, y no que se convierta en un asunto de ejercicio intelectual nada más. Que yo pueda discernir la manera de actuar en medio de las circunstancias que encaramos.
Y luego tenemos esa actividad importante que es recordarnos constantemente qué cosas nos dijo Jesucristo, para que no nos podamos descarrilar y terminar entonces siguiendo mandamientos de hombres y enseñanzas que no son las que Dios le dio a los discípulos para pasarnos a nosotros. Así que gracias a Dios por no habernos dejado huérfanos, sino que estamos con la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la persona, la obra o ministerio del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Lo dejamos ahí y seguimos la semana que viene explorando qué es lo que la Biblia tiene que decirnos en este discurso. Vamos a seguir con el capítulo 15 y 16 acerca de qué dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por este don precioso que no merecemos, como ningún don tuyo o favor tuyo merecemos, Señor. Todo es por gracia. Y la presencia tuya en nosotros es el consuelo más hermoso que podemos tener. A veces la gente se preocupa más en tener la salud, que es importante, o tener un trabajo, o tener, qué sé yo, una buena posición económica, pasarla bien, pero lo más hermoso que podemos tener es tu presencia en nuestras vidas, Señor. Contigo, en nosotros, todo es posible. Tú eres el Dios de las experiencias. Y te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, por habernos traído a esta posición tan especial y privilegiada, que es tener tu presencia en cada uno de tus hijos. Te ruego, Señor, que si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, que ores al Padre, que lo concedas, Señor, para que esta persona pueda experimentar la bendita salvación que viene en Cristo Jesús, que muevas su corazón hacia la cruz, que el Espíritu lo lleve a reconocer que Cristo es el Salvador y que pueda experimentar la bendita esperanza de la resurrección y la vida eterna. Ayúdanos en esta aventura donde podemos estudiar, Señor, por tu palabra, la persona del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.